Podemos comenzar ya entonces. Sí, Vamos a hacer hoy un recorrido sobre el proceso de comprensión y su enseñanza a lo largo de toda primaria, porque es muy importante que enseñemos a comprender textos. Ya sabemos que los chicos tienen dificultades y para evitar esas dificultades tenemos que comenzar desde jardín a trabajar el proceso de comprensión. Entonces vamos a ver cómo lo trabajamos a lo largo de toda la primaria y también, por supuesto, en otros niveles, ya les digo, desde jardín, y también vamos a utilizar las mismas herramientas y estrategias en secundaria. Revisemos rápidamente qué queremos decir cuando hablamos de comprensión. Es decir, cuando hablamos de comprensión decimos que comprender es formar un modelo mental del significado del texto. Ahora bien, ¿cómo se forma este modelo mental? Revisemos brevemente las operaciones. A medida que vamos leyendo las palabras, esas palabras, cuando conocemos su significado, activan información, la información que nosotros tenemos sobre el significado de esa palabra, que es conocimiento del mundo. Entonces, vamos activando el significado de las palabras y vamos trayendo esa información a nuestra memoria. Al mismo tiempo que activamos información, también tenemos que inhibir información que puede surgir y que no tiene relación con el texto. Y sobre todo, que es una de las operaciones más difíciles para realizar, son las operaciones inferenciales, realizar inferencias. Realizar inferencias, es decir, poner información que no está en el texto, relacionar información dentro del texto. Bueno, en este caso estamos mostrando un texto muy simple, que es el primer texto que está en Klofki para Jardín, que es un texto que elegí como primer texto para leer y para enseñar a comprender. Es un texto que tiene movimiento, porque para sumarlos a los chicos, en mi primera experiencia, la primera experiencia que hice de alfabetización en una sola sala de 5 años, con chicos de nivel socioeconómico muy, muy bajo, no escuchaban, no prestaban atención. Entonces busqué un texto que les pudiera atraer porque al mismo tiempo que el docente lo leía, los hacía mover a los chicos al compás de lo que estaba leyendo. Pero se estaba dando ese proceso de comprensión y ese proceso de comprensión se acompañaba con el cuerpo, pero cada una de las palabras que la maestra leía tenía que ser conocida por los chicos, porque si no, no podían comprender ese texto, activar información, la información necesaria, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso tenemos que enseñarlo a hacer, tenemos que enseñar a activar información, a relacionar esa información, a integrar la información que proviene del texto con nuestra propia información. Y realizar, cuando hablamos de realizar inferencias, vamos a hablar qué implica realizar inferencias. En este caso, que es otro texto de Klofki, termina ese texto, o en esta parte del texto. Mía es una nena que hace su cumpleaños, festeja su cumpleaños en una granja y hace muchas travesuras. Entonces, cuando llegamos a esta última oración, cuando levantó la vista, al lado estaba el granjero furioso y su mamá preocupada. Esa palabra furioso no dice el texto por qué el granjero estaba furioso. Los chicos tienen que relacionar esa palabra furioso con la información que tienen sobre las travesuras y todas las cosas terribles que hizo Mía con los animales de la granja. Por eso el granjero estaba furioso. Pero les quiero mostrar un ejemplo de cómo los textos nos dejan información de alguna manera en el aire,
que tenemos que completar. Ahí tenemos que completar y establecer una relación causal entre el Estado, el furioso, el granjero y las travesuras que hizo Mía. Todos estos procesos, si no los enseñamos en forma sistemática y en forma explícita, los chicos no los aprenden. Y por eso nuestros chicos no comprenden textos, porque no hay una enseñanza sistemática, explícita y con mucha práctica de actividades para comprender textos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar a inhibir y activar información, es decir, relacionar la información del texto con nuestro conocimiento del mundo. Veremos qué hacemos cuando los chicos no tienen ese conocimiento. Los chicos tienen que conocer el 95% de las palabras del texto para poder comprenderlo. Entonces, antes de la lectura vamos a tener que hacer algo con respecto al conocimiento previo y con el vocabulario que necesitan conocer. Necesitan también realizar las inferencias a medida que leen el texto o que lo escuchan, porque a enseñar a comprender vamos a tener que enseñarles leyéndole nosotros al principio y durante toda la escolaridad, leyéndoles nosotros los textos y realizando junto con ellos estas operaciones. Entonces, tenemos que enseñar a realizar inferencias y también a jerarquizar la información, es decir, a reconocer las ideas más importantes. Todos estos son procesos cognitivos, operaciones cognitivas que tenemos que enseñar. Entonces, y la tenemos que enseñar a lo largo de toda la escolaridad. Y vamos a ver cómo vamos avanzando en la progresión con respecto a nuestra enseñanza. Entonces, como dijimos, el comprender implica formar una representación mental. Una representación mental, en el caso del baile o de cómo nació el baile, que vamos a incorporar esa representación mental. El cuento dice que un chico iba caminando, pisa un hormiguero, las hormigas se le suben, se empieza a mover porque le pican. Es decir, la representación mental tiene que incorporar a un niño que va caminando por un lugar, a un niño que pisa un hormiguero, las hormigas que... Toda esa información es la que forma la representación mental del texto. Y cuando formamos una representación mental del texto que responde a la intención del escritor, es decir, a lo que el texto quiere decirnos, no es que inventamos o interpretamos algo con respecto al texto. No, recuperamos la información del texto y formamos una representación en la que incorporamos toda la información, si se trata de un cuento, los personajes, los lugares, los eventos, si se trata de un texto expositivo, la información que nos da ese texto expositivo, si es la descripción de un animal, dónde vive, cómo es, qué come, y ese es el proceso de comprensión. El proceso de comprensión da lugar a la formación de esa representación mental. Ahora bien, cuando hablamos de leer un texto, o escuchar un texto, es decir, de comprender un texto, tenemos que distinguir los dos procesos. Por un lado, el reconocimiento de palabras como proceso inferior y por el otro lado, la comprensión. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque un chico de tercer grado puede no tener habilidades, no haber aprendido a reconocer las palabras en forma rápida y precisa. Y si no puede reconocer el significado de las palabras en forma rápida y precisa, no puede comprender el texto, porque ambos procesos están relacionados. Como ya sabemos, y ustedes lo saben muy bien, nosotros trabajamos mucho enseñando a escribir y a leer palabras para que los chicos puedan escribir textos y leer textos y comprenderlos, y para eso trabajamos, y ya lo saben, no me voy a detener en esto, para que los chicos aprendan el sistema de escritura y
para aprender el sistema de escritura tienen que aprender las correspondencias y nosotros trabajamos desde el sonido a las letras. Y entonces primero trabajamos los sonidos que identifiquen un determinado sonido, después se introducen las letras y se enseñan las correspondencias. La ciencia de la lectura nos dice que tenemos que enseñar en forma explícita, sistemática y progresiva todas las correspondencias sonido-letra. No podemos esperar que los chicos adivinen o inventen o busquen las correspondencias. No, las tenemos que enseñar en forma sistemática porque de esa manera van a poder ser lectores autónomos y lectores que comprendan los textos. Bueno, todos estos elementos ustedes los conocen muy bien porque están trabajando con este material y es un ingreso, pero al mismo tiempo que estamos aprendiendo y enseñando el sistema de escritura, tenemos que enseñar los procesos de comprensión y de producción de textos. Bueno, ¿qué problemas pueden tener los chicos para comprender un texto? ¿O qué habilidades tienen que tener? Conocimiento del lenguaje. Nadie puede comprender un texto que está en un idioma que no conoce. Entonces, por un lado, puede haber dificultades en la comprensión porque los chicos, como dije antes, no conocen las palabras o no tienen conocimiento sobre el texto, el tema o el tópico del texto. Entonces, hay conocimientos que los chicos tienen que tener para poder leer y comprender un texto o escucharlo y comprenderlo. La otra operación que tienen que poder realizar son las inferencias. También la activación es una operación mental de los conocimientos relacionados con el texto, no de cualquier tipo de conocimiento. No voy a pensar, bueno, a partir de esta palabra interpreto algo que me parece que está diciendo el texto. No, tengo que activar los conocimientos referidos al texto. Y luego, por supuesto, ir organizando toda esa información en una representación coherente. Entonces, este proceso lo tenemos que enseñar y acompañar. ¿Cómo vamos a enseñar este proceso? Bueno, otro de los problemas que pueden encontrar los chicos, es decir, en esa interacción, porque la comprensión implica una interacción del lector oyente con el texto. Pero en esa interacción, por un lado, el oyente o el lector puede tener problemas por no conocimiento, pero por otro lado, los textos pueden presentar problemas. Y eso lo hemos observado y sobre todo en las ilustraciones de los cuentos. ¿No es cierto? Donde no hay una relación, donde la dificultad la plantea el texto, cuando no hay una relación entre las ilustraciones, en el momento que se ponen las ilustraciones y el texto. Puede haber contradicciones, además la ilustración es estática y el cuento avanza, y entonces puede suceder que los chicos estén escuchando algo y mirando, estén escuchando que, no sé, la bruja hizo tal cosa, pero están mirando una ilustración de la bruja haciendo otra cosa. Y en ese caso, esa contradicción lleva a que los chicos no comprendan el texto, o al menos no comprendan ese texto. Sí, Fabián. Una pregunta que te la hacemos siempre en los cursos. Acá es muy frecuente, cada vez menos frecuente, pero en muchos maestros, antes de leer un cuento, le muestran la tapa y le piden a los chicos que hagan hipótesis o que adivinen el contenido. Respecto a esto que estás exponiendo, ¿qué opinas de esta práctica? Bueno, esa es una práctica errónea. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que cuando se le pide a los chicos, a ver, piensen, ¿qué puede pasar, supóngase, en este cuento, mirando, después de haber leído el título y mirando la ilustración? Lo que se ha observado es que los chicos pueden hacer hasta alrededor de 70 hipótesis distintas. Ahora, imagínense que muy pocas de esas hipótesis van a coincidir con lo que va a pasar en el texto. Entonces, los chicos no pueden inhibir, porque no carecen de esa habilidad, lo que activan
lo que activan. Bueno, a ver, el cuento se llama El león y el ratón. ¿Qué les parece que va a pasar en este cuento? Entonces uno piensa que el león se va a comer al ratón e instala en su memoria esa hipótesis. Pero resulta que después no es así. No sucede eso en el cuento y no puede inhibir esa hipótesis. Entonces sigue pensando que el león se comió al ratón. Y yo eso lo he presenciado en una clase. En una clase lo he presenciado. Es decir, el docente les dijo, a ver, ¿qué va a pasar? Un chico pensó mirando la ilustración mostraba algo así como la que ustedes te están viendo ahora, una especie de bruja. El cuento se trataba de una princesa. Cuando la maestra terminó de leer el cuento, le preguntó, bueno, ¿de qué se trataba el cuento? Y dijo, uno de los chicos dijo de una vieja bruja. Es decir, no había podido seguir esa lectura porque había activado la representación de una bruja a través de la ilustración, había formado esa hipótesis y a partir de esa hipótesis, cómo encajaba, cómo articulaba la bruja que tenía en su memoria con la princesa que actuaba en el cuento. No sé si soy clara, Fabián. Sí, Ana. Bueno, entonces, además la ilustración también puede tener información irrelevante. Esto no solo tiene que ver con los cuentos, esto tiene que ver con cualquier ilustración, foto, diagrama que haya en los textos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo trabajamos, por un lado, el texto, lo verbal, y cómo articulamos con las ilustraciones, las imágenes, las fotos que pueda tener ese texto. Que no haya contradicciones, que se utilice esa información en el momento adecuado. Es decir, que el texto en sí puede presentar problemas para su comprensión. Y por las características del texto, ¿no es cierto? No solo el tema de las ilustraciones y los gráficos y las fotos, sino también el vocabulario que puede ser complejo, lo que hemos dicho. Los chicos tienen que conocer el vocabulario antes de la lectura. El uso de metáforas. El uso de metáforas. En un cuento decían su tesoro por la varita. Y entonces, no bien la maestra leyó su tesoro, un chico y les preguntó, les hizo una pregunta, respondieron los piratas. Claro, el tesoro que activa en el marco de un cuento en los chicos, el tesoro siempre es de los piratas, entonces ya se perdió la relación, porque estaba dada a través de una metáfora, es decir, la varita era el tesoro que tenía el hada. Y no pudieron comprender esa metáfora porque es compleja para los chicos. Además, la estructura del relato. Los chicos tienen que internalizar el esqueleto, la estructura, la organización de los distintos tipos de texto. Y otro problema, la realización de inferencias, que les cuesta muchísimo. Y otro tema es, sobre todo para los más chicos, el engaño. El engaño no lo entienden. No entienden, tienen una comprensión literal de los fenómenos. Les cuesta la comprensión inferencial, por eso tenemos que trabajar tanto. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a comprender textos? Y la lectura dialógica es una propuesta, vamos a ver también otras propuestas, es una propuesta que pensamos que se puede utilizar como instrumento de enseñanza a lo largo de toda la escolaridad. Porque, ¿qué es la lectura dialógica? La lectura dialógica es dialogar con el texto, pero en forma interactiva. Los chicos van a interactuar con el texto. El docente va a promover un diálogo y una interacción constante con el texto antes, durante y después de la lectura. Entonces, tiene, como les dije, distintas intervenciones. Va a ser la lectura, por supuesto, una lectura prosódica, y los chicos van a participar de esa lectura. Se ha estudiado mucho, mucho la comprensión de textos a lo largo de estos últimos 50 años por lo menos, ¿no es cierto? Y lo que se observó
es que los chicos comprenden mejor los textos y aprenden más las estrategias de comprensión cuando se hace una lectura interactiva y se interviene y se hacen interrupciones durante la lectura, que cuando solo se lee el texto sin hacer ninguna intervención durante la lectura. ¿Por qué? Porque los chicos están haciendo el proceso de comprensión a medida que van escuchando las palabras que lee el docente. Entonces tenemos que intervenir durante el proceso para realizar las operaciones necesarias junto con los chicos a través del intercambio y de la interacción. Entonces, antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, son tres instancias para enseñar el proceso de comprensión, las estrategias de la comprensión. Pero por lo que hemos visto, antes de la lectura, tenemos que proporcionar, sí, ¿Esta lectura dialógica que propones se puede realizar aunque los nenes no lean ni una sola palabra? por supuesto, tenemos que comenzar con la lectura dialógica, la lectura interactiva en sala de tres. Vamos a ir cambiando la complejidad de los materiales que leamos, pero en la enseñanza va a ser de la misma manera. Tenemos que lograr que los chicos interactúen con el texto. Entonces, ¿cómo se hace esa interacción? Si los chicos no hablan, están ahí sentaditos escuchando y no sabemos si conocen el tema, si conocen el vocabulario, no estamos enseñando comprensión. Está bien leerles, pero no es solo leer cuentos, textos expositivos, todo tipo de texto, sino que es cómo los leemos. Y la propuesta es la lectura dialógica, que ha sido investigada como una estrategia excelente para enseñar comprensión. Entonces, por todo lo que vimos, con lo que hemos dicho hasta ahora, antes de la lectura tenemos que activar los conocimientos previos, porque a lo mejor los chicos no pueden activarlos. ¿Y qué significa activarlos? Ahora vamos a ver, es decir, preguntarles si vamos a leer el texto de la mascota. Bueno, ¿saben qué es una mascota? ¿Ustedes tienen una mascota? Hablamos, intercambiamos, interactuamos y ya los chicos empiezan a participar, aún antes de la lectura, de esa situación de lectura y de comprensión de textos y de enseñanza de la comprensión, porque van a contestar, no están mudos escuchando. Entonces, y también se va a explicar vocabulario que puedan no conocer, tenemos que identificarlo antes de leer un texto y también cerramos ese intercambio diciendo, bueno, ahora vamos a leer un texto sobre la mascota que tiene Klofkina. Es decir, focalizamos en el tópico que va a tratar ese texto. Bueno, ahora vamos a leer un texto sobre sobre la tala de árboles. Pero antes hablamos de la tala de árboles y preguntamos sobre, bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando talamos árboles, por qué se talan y cuáles son las consecuencias de esa tala. Es decir, cerramos el intercambio anterior a la lectura, llevando, focalizando la atención de los chicos en el núcleo, en el centro de ese texto, en la información más importante. Estamos dirigiendo la atención de los chicos, es como decirles, bueno, presten atención, este texto va a tratar sobre esto. Después ese tema se va a ampliar, lo va a ampliar el texto, pero estamos guiando la atención de los chicos hacia la información más relevante. Sí, Fabián. Y los chicos no pueden información previa, es decir, por ejemplo, si un chico de Saladas, acá provincia de Corrientes, está leyendo un texto del pingüino empetrolado de Klofki, ¿qué hace el maestro? Bueno, el maestro, antes de leer sobre el pingüino, tiene que mostrarles un pingüino, una ilustración. Por más que yo lea la descripción de un pingüino, si no lo veo, no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar cómo es un pingüino realmente. Entonces, las ilustraciones son fundamentales antes de la lectura de un texto.
Es decir, si voy a hablar de tal animal, una ilustración del animal, mostrárselo y explicar características del animal o que los chicos cuenten, alguno puede conocerlo al pingüino. Entonces es fundamental el antes, porque ahí estamos proporcionando información que pueden no tener los chicos. Y en el caso de Klofki en Petrolado, vamos a tener que hablar del petróleo y toda esa activación de conocimiento o proporcionar conocimiento. Porque no es que si los chicos no tienen conocimiento sobre el pingüino, no le podemos leer sobre un texto sobre el pingüino, no. Tenemos que poder leer ese texto, pero proporcionándoles la información que les permita comprender ese texto, explicándole qué significa, qué es el petróleo, qué significa empetrolado, porque a lo mejor petróleo lo saben o no, pero todo eso tienen que saberlo, tenemos que enseñarlo antes de la lectura para que puedan comprender. Y durante la lectura vamos a hacer pausas. Vamos a hacer pausas, no en cualquier lado, no vamos a leer una oración y hacer una pausa, otra oración, otra pausa, no. Vamos a seleccionar fragmentos donde vamos a hacer una pausa. ¿Y para qué hacemos esa pausa? Los chicos han venido, se supone, formando una representación mental del texto. Ahora, tenemos que ver si esa representación que están formando corresponde a el texto al fragmento de texto que hemos leído hasta ese momento. Entonces se hace una pausa y le decimos, bueno, ¿qué pasó con este niño que estaba caminando por tal lugar? Entonces los chicos ahí empiezan a recuperar la información y el docente contestan las preguntas, si no las contestan el docente interviene, pero en general los chicos recuerdan algo. Pero a través de ese intercambio, en esa pausa, recuperamos la información que hemos leído hasta ese momento y cuando recuperamos esa información, preguntamos por inferencias que tienen que hacer y las hacemos junto con los chicos, estamos ajustando la representación mental que formaron los chicos hasta ese momento y la estamos consolidando. Y además, cuando recuperamos esa información, la volvemos a activar en la memoria de los chicos, de tal manera que al seguir la lectura, al reanudar la lectura, los chicos ya tienen más activada la información y la nueva información la pueden conectar y relacionar mejor, más mejor no, mejor, en forma más adecuada con la información anterior. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que intervenir durante la lectura? Y después de la lectura se hace una reconstrucción oral del texto, porque este trabajo con los textos no solo apunta a desarrollar estrategias de comprensión, sino también a la producción oral, al aprendizaje del vocabulario, al aprendizaje de la estructura y de la organización de la información en los textos, al aprendizaje de contenidos. Es decir, es todo un aprendizaje lingüístico y de información y cognitivo. Y esa reconstrucción se realiza también entre todos. Se dan cuenta cómo en este tipo de lectura, en la lectura dialógica interactiva, los chicos participan en forma activa y vamos colaborando y apoyando ese proceso de construcción de una representación mental del significado del texto. Entonces, este es un repaso, activar los conocimientos, explicar el significado, escribir en el pizarrón las palabras y sobre todo si estamos trabajando ya con chicos que pueden leer las nuevas palabras, escribirlas en el pizarrón, porque así aprenden, incorporan nuevo vocabulario y además están mirando cómo se escriben las palabras, porque tenemos que enseñar siempre y desde un principio ortografía. Sí. Nombraste varias veces la palabra inferencia. ¿Podrías dar una definición breve? Porque seguramente se habló mucho en el Congreso, pero, o sea, como para refrescarla. Inferencia es una operación mental que tenemos que realizar para hacer, por ejemplo, para relacionar información. Si yo empiezo hablando en un texto de Juan y después digo él,
¿A quién me estoy refiriendo con él? A Juan. Sin embargo, es decir, tengo que relacionar él, y cuando aparece él, tengo que relacionarlo con Juan y poner a Juan en ese lugar de él. Eso requiere, establecer esa relación requiere hacer una inferencia. Y hacer una inferencia, y esa inferencia, ese tipo de inferencia, aunque no parezca, a los chicos, he hecho estudios sobre ese tipo de inferencias, los chicos les resulta difícil hacerla. Esa, por ejemplo, es una inferencia. También una inferencia es cuando falta información, falta información. Juan abrió la heladera, sacó una botella de agua. Ahí hay que hacer una inferencia. ¿Por qué sacó una botella de agua? ¿No es cierto? Porque tenía sed, obviamente. Pero a nosotros nos puede resultar fácil hacer esa inferencia. Pero ahí hay información que no está explícita. ¿Se dan cuenta? Y que tiene que reponer el lector o el oyente. Eso es realizar una inferencia, relacionar información o reponer información. La información que hay que reponer en ese caso es, Juan abrió la heladera porque tenía mucha sed y quería tomar agua, entonces sacó la botella de agua. Pero toda esa información no está en ese texto. Es decir, esa información la tiene que reponer. Y en esas pausas tenemos que realizar ese tipo de operación junto con los chicos, porque no sabemos si la realizaron en su momento. No sé si está claro, Fabián. Clarísimo. No sé, claro. Bueno, Sí, como dice. dijimos antes, sí. Bueno, proporcionar conocimiento, presentar gráficos, videos, bueno, todo tipo de elementos que puedan proporcionar el conocimiento que tienen que tener los chicos para comprender ese texto, focalizar la información que brindan, es decir, ahí hay una instancia de procesamiento multimedia que es complejo. ¿No es cierto? Porque por un lado podemos tener la información que nos dan las palabras del texto, pero también la información que nos dan las ilustraciones, los gráficos y demás. Y tenemos que poder trabajar y articular esas fuentes diferentes de información sobre un mismo tema. Bueno, en este caso vamos a ver, a revisar rápidamente un ejemplo de una lectura dialógica. He tomado otro material, un material que utilizamos en tercer grado para enseñar comprensión y producción de textos. Este es un cuento de una pantera y de un jabalí. El cuento se llama Somos tan distintos. Entonces, antes de la lectura, no voy a leer todo porque si no, no voy a llegar al final, pero antes de la lectura, el docente pregunta, ¿conocen los animales que viven? ¿Saben las panteras? ¿Cómo son las panteras? Bueno, y sobre todo información que va a tener que tiene que ser, eh, focalizar sobre la información que es importante para ese texto. En este caso se trata de un cuento que habla de una pantera que es muy cuidadosa, como todos los felinos, vive acicalándose, limpiándose, y de un jabalí que es muy sucio. Entonces, por eso antes de la lectura se insiste en que suelen lavarse mucho. Es decir, estamos activando información que tiene que estar activada para que los chicos comprendan por qué, entiendan la causa de las acciones de la pantera que estaba todo el tiempo poniéndose perfume. Y por otro lado, el jabalí, que es totalmente distinto, y después aparece el tema trufas y se explica qué es. Entonces se cierra ese intercambio, como les dije antes, focalizando. Vamos a leer una historia sobre una pantera y un jabalí. Se llevarán bien, pero no le estamos diciendo a los chicos, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar? No, no a la anticipación, porque la anticipación impide la comprensión del texto que se va a leer. Pero se está planteando, se llevarán bien, atención, ¿qué va a pasar entre estos dos animales? Estamos pidiéndoles atención sobre ese punto. No estamos pidiendo que hagan hipótesis. Bueno, entonces el otro tema, como les dije, de escribir en el pizarrón, y durante la lectura, no voy a hacer toda la lectura dialógica,
Igual ustedes pueden tener este material, Fabián, a los que quieran, se los podés dar en material. Bueno, entonces se hace una pausa, sí, Por ahí explica por qué estas guías están en Klossky y algunos maestros están familiarizados. ¿Qué quiere decir limpieza entre paréntesis en negrita, sin ninguna mancha? ¿Cómo trabaja sí, el material didáctico? Porque me parece que es muy importante. bueno, sí. Algún vocabulario se va a explicar antes, pero otro vocabulario se va a dar un sinónimo cuando se lee el texto. Por eso está en negrita y entre paréntesis, porque pulcritud no es una palabra familiar. Entonces, no podemos enseñar todas las palabras no familiares que hay en el texto. Si alguna se puede dar un sinónimo durante la lectura, se dice entonces, para preocuparse por la pulcritud. ¿Qué quiere decir? Por la limpieza. ¿A quién se le podría ocurrir querer estar limpio en ese lugar? Ahí se retoma ese concepto. Y lo mismo sucede con muy intenso y sin ninguna mancha, impecable sin ninguna mancha. Es decir, se están dando sinónimos para que comprendan el vocabulario. Y cuando se hace la pausa, se pregunta entonces dónde transcurre la historia, por los protagonistas, qué están haciendo y cuáles son sus características. Es decir, se hace una revisión. Sucede lo mismo, después de esa pausa sigue la lectura, como ustedes ven en algunas palabras, nuevamente en la guía les damos al docente las alternativas, sugerencias para que expliquen el significado de las palabras, porque los chicos no pueden inferir el significado de las palabras que no conocen del contexto. Ese es otro error. No pueden inferir para inferir el significado de una palabra, de un contexto, hay que saber muchísimo. Y no es el caso de los chicos en general, porque lo que queremos es que aprendan sobre otros mundos. Entonces, tenemos que explicarles las palabras y el significado, en este caso, con sinónimos. Y luego se hace otra pausa y se vuelve a retomar lo que se contó hasta ese momento. Pero ven ustedes que no se hace una pausa después de cada párrafo o cada oración, sino que se hacen pausas, se hacen 3 pausas, por ejemplo, de acuerdo a la extensión del texto, que están bien pensadas porque no cortan el hilo, sino que están al final de un episodio o de un fragmento del texto, a través de esa pausa. Acá tenemos otra pausa, un jabalí muy sucio, vamos a ver qué hacen las panteras en la tierra y el jabalí en las ramas, es decir, bueno, se hace una pausa y se recupera la información, se pregunta, y sobre todo mucha pregunta ¿por qué? Porque el por qué nos lleva a realizar las inferencias, porque sobre todo en las narrativas, las relaciones más importantes y que no están explícitas muchas veces son inferencias causales, establecer relaciones causales entre los eventos. Sí, Fabián. Las aclaraciones de vocabulario no son definiciones de diccionario. ¿Por qué esto? Porque las definiciones de diccionario, muy buena pregunta. Las definiciones de diccionario son muy complejas. Isabel Beck, que es una experta de primer nivel de la Universidad de Pittsburgh en lectura, escribió un trabajo sobre la dificultad que implica aprender el significado a partir de las definiciones de diccionario. Nosotros, de hecho, los ponemos y mostramos cómo las definiciones de diccionario son complejísimas, no lo incorporé aquí por falta de tiempo, y tenemos que buscar definiciones simples. Por eso nosotros en las guías de todos nuestros materiales, identificamos el vocabulario poco familiar y le proporcionamos a los docentes definiciones simples del significado de esas palabras que pueden no conocer los chicos. Porque les vuelvo a repetir,
uno puede utilizar el diccionario cuando ya tiene un vocabulario muy amplio, que no es el caso de nuestros chicos, y menos en los primeros grados. este, Puede utilizar el diccionario, pero eso es para más adelante, cuando los chicos ya leen en forma fluida y tienen un alto nivel de comprensión. Entonces, el diccionario no es que negamos el uso del diccionario, pero cada aspecto tiene su momento. Y el diccionario puede ser utilizado y tiene que ser utilizado, pero cuando ya los chicos tienen un buen nivel de lectura, de fluidez y de comprensión, porque la fluidez es comprensión de textos y un vocabulario amplio. Bueno, y después de la lectura, en este caso, es material para chicos de tercer grado o cuarto, si han seguido un programa y han aprendido a leer y a comprender. Se hace una actividad de comprensión. En este caso tienen que ordenar la información, es decir, para eso pueden hacer una segunda lectura y siempre una actividad que consolide ese proceso de comprensión que se dio a través de la lectura. Y en una segunda lectura depende del grado, y en realidad no es del grado, de las habilidades que tengan los chicos, las habilidades de lectura. En una segunda lectura ya no se van a hacer pausas, los chicos van a hacer una reconstrucción e inclusive se pueden sumar a la lectura. Se pueden sumar a la lectura si ya saben leer con fluidez. Bueno, ya lo dijimos, vimos cómo se va aclarando el vocabulario, ¿no es cierto? Durante la lectura, y luego de la lectura distintas actividades. Distintas actividades, acá había una actividad anterior que era reordenar la información del texto. En este caso se va a trabajar las características de cada uno. Grobar es es la pantera y Ali el, eh, el jabalí. Y bueno, entonces, todo este trabajo lleva a profundizar la comprensión, y a aprender, porque están aprendiendo al recuperar el cuento y volverlo a contar ellos, están aprendiendo e internalizando la estructura del cuento, el esqueleto del cuento, que eso es fundamental que lo conozcan. Y también hay secuencias descriptivas. Y entonces están aprendiendo a describir, a identificar las características de cada uno de los personajes, y están aprendiendo descripción, es decir, están aprendiendo distintos géneros discursivos. Sí, ¿Por qué leer más de una vez el mismo cuento o el mismo texto, Ana? los chicos lo piden. Ustedes saben que todos los chicos, desde chiquitos, por supuesto a los chicos que les leen cuentos, porque lamentablemente hay muchos a los que no, piden que les vuelvan a leer un cuento. ¿Y por qué? Porque al leerle por segunda vez el cuento, los chicos profundizan su comprensión y además, consolidan el aprendizaje del vocabulario y consolidan el aprendizaje de nuevas estructuras sintácticas. Hay una consolidación. En una primera lectura, sí, hay un aprendizaje, pero tienen que profundizar ese aprendizaje. En una segunda y en una tercera lectura, profundizan el aprendizaje de las operaciones para comprender los textos, del vocabulario, de la gramática, porque los textos escritos tienen una gramática más compleja, y de la organización discursiva de esos textos. Por eso proponemos varias lecturas de un mismo texto. Y además los chicos van a tener cada vez mayor participación. Van a ser más activos en esa instancia de lectura y de relectura. Bueno, como decíamos antes, activar conocimientos, no anticipar información. Son dos procesos totalmente distintos. Es decir, no a la anticipación, no a la hipótesis. Les vuelvo a repetir, es una estrategia equivocada, equivocada de enseñanza. Bueno, y el otro tema que tenemos que tener bien en claro es que hay una gran diferencia entre la comprensión y la interpretación, porque lamentablemente
en nuestro país se ha difundido sobre todo el tema de la interpretación libre de los textos. No, nosotros tenemos que aprender a comprender un texto. El primer paso es la comprensión. La interpretación, ¿qué es? La comprensión es formar la representación del texto, lo que quiere decir el texto. La interpretación es lo que yo pienso que dice el texto, que es muy distinto, que puede coincidir mi interpretación con lo que dice el texto o no coincidir. Y si no coincide, no comprendo el texto. Entonces son dos procesos totalmente distintos. El primer paso siempre es comprender. Después podemos hacer una interpretación en base a nuestro conocimiento, pero en base al texto, a la comprensión del texto. No sé si soy clara. Bueno, y también relacionar el vocabulario para profundizar el aprendizaje del vocabulario, porque la instancia de comprensión es una instancia, la instancia de lectura es una instancia para enseñar vocabulario. ¿Cómo vamos a hacer para enseñar vocabulario? Tomamos el vocabulario de los textos, todos los textos nos proporcionan nuevo vocabulario y después lo retomamos y si queremos profundizar el vocabulario, el significado de una palabra, hacemos por ejemplo tarjetas de palabras. Goloso, Nicolás es goloso porque come dulce, porque le gusta el chocolate. Bueno, sí, Fabián, me parece que levantaste la mano. No, iba a preguntar quién es el niño de la foto. Y el niño de la foto es uno de mis nietos, soy autorreferente. Bueno, acá tenemos otra niña, que es la niña de Magda de chiquita. A Lara le gusta chapotear. Bueno, la palabra es chapotear. Entonces, la tarjeta de palabras amplía. ¿Y qué es lo que está haciendo la tarjeta de palabras? La tarjeta de palabras está poniendo esa nueva palabra en un contexto más amplio, en un contexto más amplio. Y de esa manera, pues nosotros no tenemos las palabras en nuestro léxico mental aisladas, las tenemos relacionadas con eventos, con sucesos, relacionadas entre ellas. Entonces, para profundizar para que el vocabulario sea amplio y profundo. ¿Qué es un vocabulario profundo? Es un vocabulario que tiene muchos elementos relacionados. Chapotear, que se ensucia la ropa, en realidad chapotear es golpear con los pies el agua, pero además hay todo un contexto de las consecuencias de chapotear, de dónde, de qué es lo que pasa cuando chapotea, ¿se dan cuenta? Entonces, consideramos que para profundizar el significado de las palabras, que eso es fundamental para tener un buen vocabulario, es retomar las palabras en distintos contextos. Bueno, y otro tema es la práctica de inferencias. Estas, por ejemplo, estas oraciones breves ya las podemos usar en los primeros grados. Después vamos a usar textos para practicar inferencias, porque así como tenemos que practicar el trazado de grafismos, también tenemos que practicar la realización de inferencias como de operaciones mentales. Ahora vamos a ver cómo practicamos instancias de práctica de esas operaciones mentales. En la lectura dialógica realizamos todas las operaciones mentales junto con los chicos, ¿no es cierto? Las inferencias, el vocabulario, relacionar la información, eh, jerarquizarla, la información más importante. Y después podemos hacer actividades de práctica. Entonces, el pez atacó al hombre. ¿Qué pez lo atacó? El animal cazó al ratón. ¿Qué animal? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos pez, los chicos no necesariamente lo relacionan, ahí le estamos dando una pista, atacó. ¿Qué peces atacan al hombre? Tiburones o puede ser otro pez que ataque, no sé cuál, así no me acuerdo el nombre, de esos peces que muerden. Piraña. Este, pirañas. El pez atacó al hombre. ¿No es? Y bueno, ustedes dirían pirañas, un chico en Puerto Madryn diría tiburón, pero de cualquier manera está bien, porque está haciendo la inferencia de qué pez se está hablando,
de acuerdo al conocimiento que tiene. ¿Se dan cuenta? Cómo utilizamos el conocimiento para realizar inferencias. El animal cazó al ratón. En general vamos a pensar en un gato, pero a lo mejor en otro contexto, con con otra fauna, es otro el animal el que caza ratones. ¿Se dan cuenta? Pero estamos haciendo que los chicos relacionen esa palabra animal, que es un genérico, con un animal determinado de acuerdo al contexto. A través de oraciones, que ya podemos empezar a trabajar en segundo grado, con este tipo de oraciones practicamos inferencias. Este es otro tema que ya les había dicho, ¿no es cierto? Contestar preguntas sobre el referente. Juana tardó mucho en resolver el problema de entregar su cuaderno. Pedro pensó que Juana quería hacerlo bien. Ahí tienen que hacerlo, hacerlo. ¿Qué quiere decir hacerlo? ¿Qué quería hacer Juana? Resolver el problema. ¿Se dan cuenta? María le prestó su saco a Susana porque ella tenía frío. ¿Quién tenía frío? Todo esto, todos estos tipos de actividades nos hacen practicar inferencias y consolidar esa operación mental. Y también a través del texto, que por supuesto ese texto no va acompañado de ese dibujo. Lo pusimos, pero no va acompañado porque si no el dibujo te da la respuesta. Tomás estaba asustado mirando su carpeta. La habitación estaba llena de vapor. Una pista, vapor. Los chicos todavía no saben. La pregunta va a ser, ¿dónde estaba el chico Tomás y qué estaba haciendo? Entonces, ¿dónde está Tomás? Que hay que hacerla antes. Atención, vamos a leer un texto. No nos dice dónde está Tomás ni qué está haciendo. Vamos a ver si podemos buscar las pistas. Vamos a ser detectives. Las pistas que nos dicen dónde estaba Tomás y qué estaba haciendo. Entonces se lee el texto y los chicos prestan atención y luego contestan la pregunta si han podido hacer la inferencia, si han podido identificar las pistas. Si no, el docente tendrá que volver a leer ese texto y identificar las pistas, señalar las pistas junto con los chicos. Pero esto ya, los textos para que los lean, ya los textos para practicar inferencias para un tercer grado, un cuarto grado, para más adelante. Pero con esto les quiero decir que tenemos que enseñar comprensión a lo largo de toda la escolaridad, y empezar desde jardín. Y vamos a hacer cada vez las actividades más complejas, más complejas. Bueno, jerarquizar la información. ¿Cómo enseñamos a jerarquizar la información? Es decir, a tomar la información más importante de cada párrafo. Al principio, a través de la lectura dialógica, en las pausas, no nos vamos a fijar en el color del sombrero, sino que vamos a focalizar en la información más importante. Es decir, que ya estamos de alguna manera enseñándole a los chicos a jerarquizar la información, porque es un instrumento para aprender de los textos. Entonces, se hace primero una lectura dialógica y después, párrafo por párrafo, esto ya es material para un tercer, un cuarto grado, párrafo por párrafo, se vuelve a leer, bueno, ¿qué nos dice este párrafo? Una nave despegó de la Tierra. Párrafo 2, tal cosa. Párrafo 3, vamos así avanzando en una segunda lectura, porque para comprender necesitamos precisamente focalizar en la información más importante. Y recuerden ustedes que el proceso es comprender, porque la lectura es un instrumento para el aprendizaje de todas las disciplinas. Entonces, en la lectura, primero comprendemos el texto, comprendemos el tema y luego, a través de estas actividades, consolidamos ese conocimiento y profundizamos la comprensión del texto. Y también nos acompaña la escritura en consolidar el aprendizaje de los textos. Es decir, ya en un segundo ciclo vamos a articular la comprensión con la producción escrita. Porque, como les dije antes, comprender, aprender el contenido y consolidarlo a través de este tipo de actividades y de una actividad de escritura sobre el texto. Bueno, en este caso es una noticia, entonces la noticia tenemos que explicar
que la noticia, cómo se organiza. Ya les digo, esto es trabajar comprensión y trabajar ya de manera tal que los chicos puedan ir incorporando la organización de la información, cómo se escribe una noticia, porque el esqueleto de la noticia, el esqueleto de un texto expositivo, nos va a permitir avanzar en la comprensión y en la escritura de esos tipos de textos. Es decir, qué sucedió a quién, cuándo, dónde, ese tipo de preguntas que van a guiar la lectura dialógica y que van a guiar esas preguntas la recuperación posterior a la lectura. Perdón, Fabián, no tengo hora y no sé qué hora es. 20 minutos te quedan, Ana. Bueno, bueno, esto también vamos a trabajar ya en segundo ciclo con organizadores textuales, pero los organizadores textuales los tiene que realizar también el docente en primer ciclo para guiar el trabajo de comprensión de ese texto. ¿Por qué? Porque en el organizador vamos a ir poniendo la información más importante. En este caso es un texto sobre los cordobeses y el transporte a lo largo del tiempo. Entonces, primero, presentación, es decir, se lee el texto y luego en el organizador textual se pone la información más importante. Primero, posteriormente, porque va dando, va mostrando el cambio, ahí lo dice, el cambio de los transportes a lo largo del tiempo. Y este tipo de gráfico es fundamental también, porque esto es una planificación también para un futuro escrito en una futura situación de escritura de un texto. Entonces, la comprensión está muy ligada a la escritura, muy ligada. Y en el segundo ciclo nosotros, nuestra propuesta, como les dije antes, es articular la comprensión con la producción, porque consolida la producción, el proceso de comprensión. Entonces, luego de leer ese texto, se vuelve a leer, se hace la lectura de lógica, luego se vuelve a leer y se va recuperando la información más importante. Sí, Fabián. Este esquema a partir de organizadores podría ser la base para redactar un resumen del texto, por ejemplo, Ana. Claro, esta es una manera, es la forma que yo creo más adecuada para enseñar a resumir textos. Es muy difícil resumir textos. Al principio trabajamos párrafo por párrafo, ¿no es cierto? Y ponemos esa información. Y después también utilizamos estos organizadores. Estos organizadores les enseñan a los chicos a hacer resúmenes. Y además les enseñan a planificar un texto para escribirlo. Bueno, vamos a hablar sobre, y ahora vamos a ver textos descriptivos, por ejemplo. Entonces, vamos, si tenemos que hacer una descripción, bueno, ahí también hay descripción, características, cómo funcionan, ¿no es cierto? Porque los textos tienen distintas organizaciones, pero este es más que nada un texto descriptivo. Bueno, entonces, para la comprensión y escritura de textos, que era lo que les decía, partimos de un ejemplo, un modelo del texto. Acá estamos haciendo primero vamos a hacer una lectura dialógica sobre este texto del desierto, ¿no es cierto? Luego, y acá viene el tema del organizador textual, esta es una descripción, les vamos a enseñar a hacer una descripción. Pero con este organizador textual recuperamos lo que dijimos en el texto. Bueno, primero se habló del clima. ¿Qué se dijo del clima? Tal cosa, que el clima en el desierto es seco. Luego de los países. ¿Qué países tienen desiertos? Esto y esto y esto. ¿En qué zonas encontramos, bueno, cómo es la flora, cómo es la fauna? Es decir, es recuperar la información de ese texto, hacer un resumen y consolidar la comprensión de ese texto. Y esa información luego se puede utilizar para hacer otro texto, para escribir otro texto. Bueno, en los textos narrativos ya sabemos, y los docentes tienen que conocer la superestructura,
de los textos. Nosotros trabajamos bueno, trabajamos con todo tipo de textos. Pero, ¿por qué es necesario que el docente sepa que el cuento empieza con una escena, evento inicial, respuesta interna, intento? No voy a explicar todo, pero ustedes tienen que, lo que me interesa es que quede claro que el docente tiene que conocer la organización del texto. ¿Por qué? Porque para enseñarle a comprender ese texto, tiene que ver que esté la escena en el texto original, que esté el evento inicial y cuando hace la lectura dialógica, focalizar en cada uno de estos elementos que conforman la estructura canónica de un cuento, es decir, la estructura básica de un cuento. Y puede haber más de un episodio, como en el cuento del león y el ratón, que está en Klofki. Entonces, también con los chicos ya de segundo ciclo, que no pueden escribir un cuento, porque no tienen esa experiencia, y si saben escribir palabras, por supuesto, ya en segundo ciclo uno puede explicarles la estructura del cuento, y también en secundaria. Yo he dado clases particulares a chicos de secundaria que se les pedía que inventaran un cuento y que no sabían hacerlo, entonces les expliqué cómo era la estructura de un cuento, el evento, la escena, que hay que poner en la escena, con ejemplos, analizando textos, y después sí van a poder ellos inventar un cuento. Pero nadie puede crear de la nada. Nadie puede inventar un cuento, no podemos pedir a los chicos que inventen un cuento, que cambien el final, que hagan algo con el cuento, si no conocen la estructura del cuento. Esto es muy importante. En el caso de experiencias personales, que ustedes las conocen bien, resumen, orientación, complicación, resolución, es fundamental, fundamental porque, ¿qué pasa? Si nos encontramos en sexto grado con chicos que no pueden escribir un texto, y tenemos que enseñarles a escribir un texto. Vamos a empezar por el tipo textual más simple, que es experiencia personal. Vamos a leerles experiencia personal, van a contar experiencia personal, vamos a enseñarles a comprender la experiencia personal y todo tipo de texto, y tenemos que decirles cómo organizarlo. Bueno, en el caso de los textos expositivos, hay 5 modos de organización: la descripción, la seriación, la organización causal, problema, solución, comparación. Esto no significa que los textos expositivos no tengan fragmentos, secuencias, que puedan ser una descripción, después una secuencia que sea problema, solución. Es decir, que en un texto expositivo vamos a encontrar más de una secuencia. Pero tenemos que estar atentos al tipo de secuencia, porque tenemos que enseñar a comprender esos tipos diferentes de textos, de organizaciones textuales. Entonces, primero tenemos nosotros que leer el texto e identificar a qué tipo, modo de organización responde, para trabajar con los chicos ese tipo de organización. Sí, Fabián. Si podrías dar, porque acá con textos expositivos nos estamos metiendo ya en los textos de estudio y de las ciencias sociales, naturales. Si podrías dar algunos ejemplos de esta Sí, organización ahora expositiva. voy a dar ejemplos. Y doy ejemplos con Klofki, y también voy a dar ejemplos con el material para segundo ciclo. Fíjense que en la descripción, en un hotel en el fondo del mar, ya tenemos un texto expositivo descriptivo. No podemos esperar a segundo ciclo para que los chicos dominen y aprendan los textos expositivos y las distintas organizaciones, ¿no es cierto? Quizá en un principio no la vamos a hacer tan explícita, pero luego sí vamos a explicitar a través del organizador textual. Acá tenemos un organizador textual. Entonces, el hotel, la organización general es una descripción, lugar de construcción, paredes y techos, es decir, qué dimensiones del hotel nos da la descripción. Lugar de construcción, ¿dónde? Paredes y techos, ¿cómo son? ¿Qué es lo que se ve? Bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una organización que es una descripción, que ya vimos una en el caso del desierto. La seriación, es decir, un texto que muestra pasos.
que muestra pasos, en este caso, para hacer ladrillos de plástico, para hacer casas. Entonces, ¿cómo son los pasos? Primero tal cosa, luego tal cosa, luego tal cosa. Si nosotros trabajamos comprensión de esta manera con los chicos, les estamos enseñando también a escribir textos, que para los chicos resulta muy complejo. Y le estamos enseñando a aprender de los textos, a comprender para aprender de los textos. Estamos avanzando en cuanto a la enseñanza. Luego la organización causal. Este es un texto simple en el que se dice que los patos no se mojan las plumas, entonces ¿por qué no se mojan las plumas? Entonces esto es mucho más simple. Tienen glándulas, pasan la grasa por las plumas, no se mojan. Es decir, las causas y la consecuencia de esos factores. Están además trabajando razonamiento, pensamiento. Acá no estamos, la comprensión que es. La comprensión va a desarrollar nuestra capacidad para comprender el mundo y para aprender y para razonar. Bueno, también es lo que estabas diciendo del episodio de Klofki. Luego hay un problema cuando ellos van por el desierto, la falta de energía. El problema es la falta de energía, la solución es que se construyen molinos de viento. Es decir, tenemos que llevar a los chicos a identificar, estas organizadores están identificando además la información más importante. Les estamos enseñando a aprender a partir de los textos, a profundizar la comprensión para que luego puedan aprender a partir de los textos. Bueno, acá, por ejemplo, trabajamos con el desierto y después hicimos una descripción de la yunga, que es una selva. Y a partir de esos dos textos buscamos compararlos, y entonces eh, producimos un texto con una estructura comparativa. ¿Cómo es la temperatura en el desierto? ¿Cómo es en la yunga? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la flora? ¿Cómo es la fauna? ¿Se dan cuenta? Y en este caso, a partir de dos textos, vamos a apoyar a los chicos y a guiarlos para que luego de trabajar y de completar con la información más importante de cada uno de los textos, escriban un texto expositivo comparativo. Este es otro texto que también de causa, consecuencias negativas y soluciones. Se lee el texto de la tala de árboles, por qué se talan árboles, las causas. Se talan árboles para dejar terreno sin árboles y poder plantar, se talan árboles para usar la madera, se talan árboles para... ¿Se dan cuenta? Primero se lee el texto y luego de hacer cuando se lee se hace la lectura dialógica y luego se profundiza la comprensión, llevándolos a jerarquizar la información a través de estos organizadores. O también lo podemos hacer como en el primer ejemplo de la noticia, párrafo por párrafo, cuál es la información más importante. Y bueno, las consecuencias negativas y también las soluciones. Sí, Fabián. El niño y los niños y los maestros leen el texto este de la tala de árboles a través de la lectura dialógica. Este Sí. esquema a partir de organizadores, ¿lo hace el niño solo? ¿Lo hace el niño con el maestro? ¿Cómo lo piensan? No, los organizadores lo tienen que hacer el docente con los chicos. El docente con los chicos. Al principio va a trabajar con estos organizadores para enseñarles a jerarquizar la información, pero también, y todo depende de las habilidades que tengan los chicos. Es decir, ahora no podemos decir esto es para tal grado. Tenemos que ver qué posibilidades tienen. Si los chicos no pueden escribir, y puede ser que en el tercer grado no puedan escribir textos, todo depende de la enseñanza que hayan recibido, vamos a tener que escribirlo nosotros, pero les vamos a enseñar ya otros tipos de texto. Así como en primer grado les hacemos relatar una experiencia personal
y el docente escribe la experiencia personal en la situación que decimos, escriben lo que decimos, si en tercero o cuarto grado los chicos no pueden escribir, todo este trabajo, igual el organizador lo va a escribir la maestra, todo este trabajo lo va a hacer el docente. Primero lo va a hacer el docente en el pizarrón. Después, y no copia, por favor, no copia. Después puede hacer el análisis oral, ¿no es cierto? Cuando los chicos ya están más avanzados, hacer el análisis oral del cuento, del texto, y luego de la lectura dialógica, y los chicos completar, darles el gráfico, el organizador textual vacío, y los chicos leer el texto y completarlo. Y esta es otra actividad de comprensión. Por supuesto, en el de comprensión vamos a presentar distintas actividades, respuestas a preguntas, y los organizadores textuales me parecen fundamentales porque articulan la comprensión con la escritura, porque nos enseñan a resumir textos, nos enseñan a jerarquizar la información. Es decir, que es otro instrumento, más allá de las preguntas, para consolidar el proceso de comprensión y enseñarles, porque inclusive hay que hacer inferencias en todo este proceso. También para completar estos gráficos, estos organizadores, hay que realizar inferencias. Es decir, lo que vemos entonces es que la comprensión, la lectura dialógica, la vamos a utilizar a lo largo de toda la escolaridad y aún en secundaria. Porque si yo voy a enseñar un tema que los chicos no saben y que tiene mucho vocabulario nuevo, ¿no es cierto? Voy a hablar del sistema de memoria humano. Bueno, antes tengo que explicar los conceptos que va a tener ese texto. Entonces tengo que hacer una lectura dialógica. Y sobre todo que nuestros chicos, bueno, como ya todos sabemos, tienen muchas dificultades de comprensión. Entonces la lectura dialógica es una estrategia que tenemos que utilizar a lo largo de toda la escolaridad. Sí, Fabián. Están quedando 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere interactuar? Sí. ¿Qué sucede con textos como la fábula, en donde al final se incluye un vocabulario que habla sobre las emociones, complejiza o no la tarea de la comprensión? Esa es la pregunta. No, no escuché, no entendí. Preguntan, a ver si. Preguntan qué sucede con la fábula y la moraleja al final, que muchas veces supone que habla de estados emocionales y que tal vez complejiza la interpretación del texto. Bueno, en realidad la moraleja es el tema del texto. Y la moraleja es muy compleja, es una abstracción, es una abstracción. Porque los chicos tienen que hacer una inferencia muy importante. Entonces hay que trabajarla, hay que trabajarla. La moraleja es muy semejante al tema del texto, sobre todo en ciertos cuentos. Por ejemplo, el sapo y el burro. El sapo y el burro, todos, muchas leyendas y muchos cuentos tienen moraleja. La moraleja en este caso sería, o el tema sería la inteligencia vence a la fuerza. ¿Por qué? Porque el sapo vence al burro porque es más inteligente al formar su ejército. Y lo que es importante, y esto tenemos un registro muy lindo de una maestra que va a leer precisamente El sapo y el burro, pero antes había leído una leyenda sobre Güemes, en el que Güemes, precisamente utilizando la inteligencia y no la fuerza, vence
al ejército español, porque disfraza a los cardones de soldados. Y claro, los españoles cuando ven esos monstruos de soldados huyen despavoridos. Entonces, sí, y esta maestra, ¿qué hace? Antes de leer El sapo y el burro, recuerdan lo que pasó con Güemes y qué hizo Güemes. Y entonces, ¿qué fue? Entonces, lo lleva a relacionar a través, porque ¿qué pasa? La moraleja puede estar, la misma moraleja, en cuentos totalmente distintos, en contenidos diferentes, o el tema puede ser el mismo en cuanto a la inteligencia vence a la fuerza y el contenido ser otro y ser el mismo tema, pero hay que trabajarlo en forma explícita, que cuando nosotros trabajamos experiencias personales, que los chicos, bueno, en general cuentan que se cayeron porque no sé qué estaban haciendo, les preguntamos, ¿y qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué aprendiste? Aprendiste que no tenés que hacer tal cosa. Es decir, ya estamos trabajando la moraleja a través de las experiencias personales, porque la moraleja es un aprendizaje, es decir, me está dando una lección. Y yo, de mi experiencia, tengo que aprender la lección. Así que ya empezamos a trabajar la moraleja cuando trabajamos con experiencias personales, que es el género discursivo más simple. Por eso empezamos trabajando con ese género discursivo. Sí, no sé si hay otras preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, Ana, muchísimas gracias. El auditorio sigue bastante lleno y hubo una jornada de 8 horas, así que tomalo como un Bueno, poco de amor hacia vos, junto con este aplauso. bueno, muchas gracias y realmente son héroes. Si estuvieron todo ese tiempo, son héroes y los docentes son héroes, como los gauchos de Güemes. Bueno, hasta pronto. Bueno, Gracias. chao, chao. Bueno, nos vemos. Felices fiestas y buenas vacaciones.